Hola, estimados amigos y amigas, un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este que es mi tercer video. En esta ocasión les voy a hablar de la brevedad en la literatura. El gran escritor ruso Anton Chejov decía que en la brevedad está el talento. Y en esta ocasión voy a comentar tres relatos breves que prueban este acerto. El primero es precisamente de Chejov y se titula El gordo y el flaco. La situación que relata Chejov es muy sencilla y sin embargo él le saca provecho y nos deja meditando al final del cuento. Dos amigos se encuentran en una estación. El flaco baja del tren acompañado de su mujer y su hijo, unos bultos y una maleta, y se encuentra con el gordo que hacía muchísimos años no veía, aunque habían sido, amigos de la infancia. El flaco viste en forma modesta y su apariencia demuestra una situación económica precaria. Por el contrario, el gordo viste con elegancia, usa un perfume caro y toda su apariencia refleja éxito y prosperidad. Al principio conversan, se abrazan, hay afecto y sencillez, pero a medida que la conversación se desarrolla y el flaco va descubriendo que su amigo de la infancia ocupa un alto cargo en la administración del Estado, comienza a variar su actitud, deja de tutearlo y termina tratándolo de excelencia. El gordo intenta vanamente volver la situación a la sencillez y el afecto iniciales, pero el flaco, su hijo y su mujer insisten en tratarlo como a una autoridad. Asqueado, el gordo se despide y se aleja. Esta sencillísima anécdota la explota Chejo para hacer un relato excelente que no pasa de 2 páginas y en el cual nos muestra cómo un sujeto servil ante los cargos, los rangos y el poder cambia su actitud y se muestra de este modo. El segundo relato que les voy a comentar pertenece a un gran escritor mexicano, Juan José Arreola. Su obra fue considerada por Borges como inclasificable por su naturaleza tan singular. El relato se titula El rinoceronte y nos cuenta la historia amorosa de Elinor, una mujer que se casa con un hombre corpulento, dominante, impulsivo y sumamente glotón. Come mucho, sobre todo carne. Elinor intenta mejorar su relación matrimonial con este sujeto, que es un juez llamado Joshua McBride, pero a quien ella identifica como el rinoceronte por sus cualidades. Pero no consigue mejorar esta relación y termina en el divorcio. El rinoceronte conoce a otra joven llamada Pamela, con la cual contrae segundas nupcias. Pamela es hija de un pastor protestante vegetariano y ella, Pamela, conoce el secreto para dominar a los rinocerontes y a los tigres y hacerlos comer en la palma de su mano. Y efectivamente Pamela, con dulzura, con fragilidad, va cambiando el modo de ser del rinoceronte, del juez McBride. Le va disminuyendo el tabaco que consume, le disminuye la cantidad de whisky que bebe, le va eliminando el consumo de carne hasta convertirlo en un vegetariano y lo maneja en la palma de la mano porque Pamela tiene un secreto. Como el rinoceronte solo embiste en línea recta, ella gira a su alrededor y lo coge por la cola, cosa que al rinoceronte le cuesta mucho eludir y girar para volver a estar de frente.
Elinor, la primera esposa, observa que Pamela ha hecho todo lo que ella quiso hacer y jamás logró, y por eso aplaude la actitud de Pamela. Este relato es una metáfora del machismo vencido por medios sutiles. El tercer relato que les voy a comentar pertenece a un extraordinario escritor japonés, Akutagawa, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX. Murió muy joven, se suicidó, pero nos legó una obra excepcional que ha sido objeto de estudio, análisis e imitación. El relato que voy a comentar se llama Cuerpo de Mujer. Es una historia simple, pero al mismo tiempo insólita. Un matrimonio duerme en su cama, es de noche, el marido se despierta y ve a su lado a su mujer desnuda, durmiendo, mientras respira suave y dulcemente. Mientras sigue observándola, descubre que un diminuto insecto avanza por uno de sus hombros. Al observar con más detalle, descubre que es una pulga y comienza a reflexionar sobre el pequeño insecto, cómo se mueve con lentitud, cómo para avanzar apenas 1 centímetro tiene que hacer grandes esfuerzos. Y en ese estado de reflexión cae en una situación que no es sueño ni realidad y su alma se traslada al cuerpo de la pulga. Y ya convertido en ese diminuto insecto, sigue avanzando por la piel y enfrenta una montaña que comienza a trepar. Es una superficie suave, lisa, tibia, de tono marfileño. Y cuando llega a la cumbre se da cuenta que es uno de los senos de su mujer. Pero también descubre con asombro que ella es bella, es hermosa. Esto que no había notado antes, pese a tenerla siempre junto a él, lo desconcierta y confirma su nueva visión de ella. Descubre que es bella. Este relato magnífico muestra cómo al cambiar el punto de vista, al cambiar el enfoque que tenemos de una situación, descubrimos aspectos nuevos, distintos de aquello que teníamos frente a nosotros y por la rutina no percibíamos. Es una obra que a mí me encanta y recomiendo a este autor, Yusunari Akutagawa. Si pueden, búsquenlo. Y por supuesto, topamos con el tema de las traducciones que he tratado en otros videos, pero tenemos que agradecer a la larga a los traductores que nos permiten acceder a estos autores y sus obras. Ahora les voy a dejar un relato de mi propia creación que, como los anteriores, va a leer Mónica. Reposo final. Aquel hombre era un individuo curioso. Yo lo había estado observando sin que él se diera cuenta. Después de ajustarse la chaqueta y el cuello de la camisa, manchados de barro con cierta solemnidad, Monsieur Aliet se inclinó para recoger su cabeza ensangrentada y polvorienta que estaba en el suelo muy cerca de sus pies. Con ella bajo el brazo, caminó con pasos inseguros entre las tumbas que alzaban sus siluetas negras, apenas visibles bajo los turbios fulgores de la noche. Un viento frío soplaba, sacudiendo las ramas esqueléticas de los árboles. Cuando el viento cesaba, por algunos instantes, un silencio lóbrego envolvía el lugar. Monsieur Aliet se esforzaba en recordar, pero no conseguía dar con el suceso fundamental que lo atormentaba. La escuela, los compañeros de curso,
El primer trabajo en un taller, el almacén, la casa conseguida con tanto esfuerzo, el coche tirado por 2 caballos, la despensa bien surtida. Entonces se convirtió en un hombre de vientre abultado y mirada satisfecha. Eso duró unos cuantos años. Luego todo cambió de manera tan inesperada que no podía comprenderlo. Los alaridos de espanto, la gente que corría en la calle, los disparos, esos sujetos barbudos que voceaban a gritos en las calles los nombres de los condenados a muerte. Sabía que buscaba su tumba, eso sí, porque lo habían arrojado a una zanja llena de agua putrefacta, de la que consiguió salir arrastrándose como una larva, con enorme paciencia y trabajo, porque él no se quedaría insepulto, eso nunca. Había avanzado durante varios días por calles sucias, potreros malolientes y plazas destrozadas, buscando el cementerio local donde con afinado sentido de prudencia compró un pedazo de tierra y mandó construir una tumba. Había dado vueltas sin rumbo, dejando a veces su cabeza en el suelo para descansar y recogiéndola, luego seguía adelante. Sus esfuerzos tuvieron la recompensa que esperaba porque encontró el cementerio. Ahora necesitaba hallar su tumba. Entonces podría descansar en paz. Pero ese recuerdo que pugnaba por salir a flote no lo dejaba caminar tranquilo. Todo había ocurrido de manera tan sorpresiva. Carreras, gritos, disparos, incendios, como si la ira de Dios se hubiera desatado de golpe sobre la ciudad dormida. Cuando por fin dio con la tumba, estuvo a punto de desplomarse, pero haciendo uso de las últimas fuerzas que le quedaban, permaneció en pie, apretando la cabeza contra su costado derecho para evitar que rodara al piso. Fue en ese instante que recordó lo que tanto lo atormentaba, las provisiones que le vendió a un sueco de apellido Fersen. También lo ayudó a conseguir una berlina para hacer un viaje. Después de contactarse con ese hombre, había quedado con la sensación de haberse involucrado en algo oscuro y peligroso. Sí, esa era la causa. Pocos días más tarde fue detenido. Luego otras imágenes llenaron su mente. El pueblo enfurecido pedía más sangre. Un grupo de individuos que se trataban entre sí de ciudadanos lo tildó de cerdo burgués y lo llevó hacia el lugar de la ejecución con las manos atadas a la espalda. Mientras andaba recibiendo escupitajos en la cara, golpes de puño y empujones, sentía ganas de llorar, pero haciendo un esfuerzo se contuvo. Al llegar al patíbulo, pensó en su niñez, en la gallina roja que le había regalado su padre y él cuidó con tanta dedicación, recogiendo los huevos que vendía en el vecindario. Ese fue el último pensamiento que tuvo Monsieur Alliot. Su cabeza de comerciante próspero cayó bajo el filo de la guillotina entre aplausos y gritos de júbilo. Yo, que había estado durmiendo la noche anterior en su tumba, lo ayudé a introducirse en ella, pero antes estuvimos sentados en el borde de piedra conversando y me contó su vida, insistiendo en que la ayuda que le prestó a Fersen era la causa de su desgracia. Cuando empezaba a clarear, lo dejé reposando como se merecía y seguí mi camino.